Bienvenidos a la explicación de la lección número 254 de un curso de milagros. Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. Y es que hoy la lección nos lleva directamente al núcleo de toda la práctica del curso. ¿Qué voz estoy escuchando? Porque el curso enseña que constantemente estamos eligiendo entre dos sistemas de pensamiento, el ego o el Espíritu Santo. Y cada uno interpreta el mundo de manera completamente distinta. El ego habla continuamente de miedo, culpa, ataque, preocupación, comparación, especialismo, mientras que el Espíritu Santo siempre conduce hacia la paz, el perdón, la unión, la inocencia, la verdad, el amor. Por eso, hoy la lección no dice voy a luchar contra el ego. Dice algo mucho más suave y profundo, que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. Dice, Padre, hoy quiero oír solo tu voz. Y esto es muy importante. La práctica del curso no consiste en fabricar la verdad. La verdad ya está en nuestra mente. Lo que ocurre es que el ruido del ego la tapa constantemente. Y ese ruido es continuo. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de él. Por ejemplo, preocupación constante, crítica mental, pensamientos repetitivos, miedo al futuro, resentimientos, comparación, culpa, ansiedad. Todo eso forma parte de la voz del ego. Y como estamos tan acostumbrados a todo ese ruido mental, nos parece normal. Vengo a ti en el más profundo de los silencios. Y aquí aparece una idea central del curso. La verdad se escucha en quietud. El ego necesita ruido constante, necesita actividad mental continua, porque el silencio le asusta muchísimo. ¿Y por qué le asusta? Porque en el silencio la mente empieza a separarse del sistema del ego, y ahí puede empezar a escucharse algo diferente. Por eso tantas veces en el curso aparece quietud, silencio, paz, aquietamiento, no como técnicas vacías, sino como espacios donde el ego pierde fuerza. No tengo otra oración que esta, que me des la verdad. Y esto es precioso, porque normalmente el ego utiliza la oración para pedir soluciones del mundo, cambios externos, control, protección especial, resultados concretos. Pero aquí la oración cambia completamente. No tengo otra oración que esta, que me des la verdad. Es decir, quiero ver correctamente, quiero despertar, quiero recordar el amor, quiero dejar de escuchar al ego. La verdad no es sino tu voluntad. Y aquí aparece otra vez una idea muy profunda del curso. La voluntad de Dios y nuestra verdadera voluntad son una. El ego nos hace creer que mi voluntad está separada, pero realmente lo que más profundamente deseamos es paz. Por eso cuando seguimos al ego sentimos conflicto, porque el ego va contra nuestra verdadera naturaleza. Dice, hoy no dejaremos que los pensamientos del ego dirijan nuestras palabras o acciones. Y aquí aparece ya la práctica concreta. Y esto es importante, el curso no dice que el ego vaya a desaparecer inmediatamente. Los pensamientos egoicos seguirán apareciendo. El objetivo no es asustarse por eso, ni culpabilizarse. La clave está en no seguirlos automáticamente. Y dice, cuando se presenten, simplemente los observaremos con calma. Y esto es muy importante. El curso no enseña lucha contra los pensamientos, no dice pelea contra el ego. Dice, obsérvalo con calma. ¿Por qué? Porque si luchamos contra el ego, seguimos dándole realidad. La observación tranquila empieza a deshacer la identificación con él. Por ejemplo, puede aparecer un pensamiento de ataque y en vez de fusionarnos completamente con él, simplemente observar, esto es el ego hablando
Y eso ya cambia muchísimo. Y dice, y luego los descartaremos. Y aquí entra el verdadero poder del tomador de decisiones en la mente. No estamos obligados a seguir cada pensamiento del ego. Podemos elegir nuevamente. Por eso el curso insiste tanto y tanto. Elige otra vez, elige de nuevo. Y esto es una práctica constante. Dice, no deseamos las consecuencias que nos acarrearían. El ego siempre promete algo: defensa, protección, superioridad, satisfacción. Pero sus consecuencias siempre terminan siendo conflicto, ansiedad, culpa, sufrimiento. Y poco a poco la mente empieza a cansarse de eso. Dice, ahora se han acallado. El ego jamás se acalla mediante fuerza. Se acalla cuando dejamos de alimentarlo continuamente. Cada vez que no seguimos un pensamiento de ataque, el ego pierde fuerza y poco a poco aparece más espacio interior. En esa quietud Dios se comunica con nosotros. Y esto no significa necesariamente escuchar voces. El curso habla más bien de intuición profunda, paz interior, claridad, inspiración amorosa, percepción corregida. El Espíritu Santo o Jesús se comunican sobre todo mediante paz. El ego siempre trae tensión. Y dice, hemos decidido recordarle. Aquí vuelve otra vez la importancia de la decisión. Dentro del sueño seguimos eligiendo al ego o al Espíritu Santo. Y cada vez que elegimos paz en lugar de ataque, estamos recordando a Dios. El ego teme el silencio. Y esto también es importante entenderlo. Muchas veces buscamos constantemente distracciones, ruido, actividad, estímulos, preocupaciones, porque el ego teme muchísimo quedarse quieto. El silencio empieza a revelar que el sistema del ego no tiene verdadero fundamento. Escuchar la voz de Dios no es especialismo, y esto también hay que aclararlo. El curso no habla de sentirse espiritualmente superior, recibir mensajes especiales, convertirse en un personaje elegido. La voz de Dios siempre conduce hacia humildad, paz, unión, perdón y ausencia de especialismo. El ego, en cambio, intenta convertir incluso la espiritualidad en una identidad especial. ¿Y cuál es el verdadero propósito de esta lección? Pues la práctica de hoy consiste en algo muy simple y muy profundo: dejar de seguir automáticamente la voz del ego y abrir un pequeño espacio interior donde la paz pueda empezar a sentirse nuevamente. ¿Y obstáculos que se nos pueden presentar para la práctica de esta lección? Pues, por ejemplo, identificación automática con nuestros pensamientos. Es decir, creer que todo pensamiento que aparece en nuestra mente somos nosotros. Por ejemplo, miedo al silencio. El ego teme muchísimo la quietud interior. Otro obstáculo, querer luchar contra el ego. Es decir, pensar que hay que combatir violentamente los pensamientos. Y ejemplos de aplicación práctica en el día a día. Pues, por ejemplo, cuando hay pensamientos de preocupación, puedes decir, ahora mismo el ego quiere llenarme de miedo y ansiedad. Espíritu Santo, hoy quiero oír solo tu voz. Ayúdame a descansar en la paz. Otro ejemplo, cuando hay pensamiento de ataque. Por ejemplo, una persona o situación que te activa juicio o resentimiento. Puedes decir, no quiero seguir escuchando la voz del ego sobre esto. Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. Espíritu Santo, Jesús, corrige mi percepción. Por ejemplo, cuando hay ruido mental constante, puedes decir, el ego quiere mantener mi mente ocupada continuamente. Espíritu Santo, vengo a ti en el más profundo de los silencios. Quiero recibir únicamente la verdad. Y ahora sí, vamos a vivir la lección. Ponte en un sitio cómodo, siéntate, espalda recta
y cierra los ojos y empieza a respirar lenta y profundamente. Inhala, aguanta unos segundos la respiración y exhala. Inhala y exhala. Y di: no soy este cuerpo, soy la mente que observa al cuerpo. Espíritu Santo, Maestro Jesús, mente recta, te invoco a esta práctica para que me ayudes en mi sanación y liberación. Y ahora deja que llegue esta idea, que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. Padre, hoy quiero oír solo tu voz. Vengo a ti en el más profundo de los silencios. Observa ahora cualquier pensamiento que aparezca, sin luchar, sin miedo. Simplemente obsérvalo pasar. Y recuerda suavemente: no deseo las consecuencias del ego. Quiero la paz de Dios. Si aparece alguna distracción, vuelve suavemente y di: Padre, hoy quiero oír solo tu voz. Maestro Jesús, ayúdame a escuchar la verdad. Ayúdame a elegir paz en lugar de miedo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Y poco a poco vas abriendo los ojos y vas volviendo aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta lección. El ego habla constantemente mediante miedo, juicio y conflicto, pero debajo de todo ese ruido, la paz de Dios sigue presente en nuestra mente, y cada vez que dejamos de seguir automáticamente la voz del ego, empezamos a recordar nuevamente la quietud y el amor que jamás desaparecieron realmente. Hoy
recordamos que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. Muchísimas gracias.